La idea La idea es hablar de una manera muy generalizada de todo lo que tiene que ver con la gestión documental, con el ánimo de que ustedes queden motivados y más adelante, pues, digamos, armen un curso con el SENA de gestión documental básico, por lo que el tema de gestión documental siempre es amplio. De todas maneras, aquí vamos a hablar algo muy general y sobre todo, pues, darles a ustedes algunas indicaciones para que lo tengan presente en las respectivas administraciones de los conjuntos o de las propiedades horizontales de las cuales ustedes administran. Entonces, les habla Ali García y bueno, cualquier cosita al final me pueden estar preguntando. Voy a apagar cámara con el sentido de que no me interfiera un poquito con los lentes. De todas maneras, cualquier cosa que ustedes no entiendan, me lo hacen saber a través de la ingeniera que va a ser en estos momentos en calidad de monitora. Entonces vamos a arrancar hablando de la parte de la gestión documental en cuanto a la norma CIS. ¿Sí? Hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y es que esto de la gestión documental no se inventó así por así. Esto viene de un cuento que nosotros estamos hablando hace unos 20 años atrás de los sistemas integrados de gestión y que con ella llegaron las normas ISO a Colombia, más o menos en el año 90 y que no las habíamos implantado porque de pronto no le habíamos visto como esa importancia, esa necesidad, pero se empezaron a generarse debido a que Colombia empezó a generar los tratados de libre comercio. Y en esos tratados de libre comercio, pues se colocan unas reglas en ese juego de la parte de las importaciones y las exportaciones. Y es que ya aquellas empresas grandes de aquellos países, ellos ya estaban hablando de las normas ISO bajo la Convención de Ginebra, lo que Colombia en su momento aún todavía no hablaba. Esto no quiere decir que nosotros desconociéramos por completo esas normas, sino que simplemente no le habíamos visto la necesidad de certificarnos por esas normas porque no estábamos, como se dice, abiertos a una gran variedad en cuanto a importaciones y exportaciones y sobre todo hacer alianzas con diferentes países y empresas que estaban ubicadas en esos países que ya estaban certificados o que estaban en proceso de certificarse. Por eso fue que Colombia entró en esa era de las certificaciones, hablando de las normas ISO. La primera norma que nosotros tenemos es la norma ISO 9001 versión 2015. Esa norma ISO 9001 versión, la primera fue la versión 2008, ¿sí? Lo único es que en la 2008 no se contemplaba la gestión del riesgo. Hoy día sí se contempla la gestión del riesgo en la norma ISO 9001 versión 2015, que me habla sobre todos los requisitos del cliente y me habla lo que es la calidad. Entendiendo clientes como los trabajadores, como proveedores, como clientes, aquellos que nos compran los productos, los servicios, ¿sí? Y de ahí se desprendieron otras normas que tenemos hoy día, lo que es todo lo que tiene que ver con la norma de gestión documental, la 3001 y bajo la ley 54. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver hoy. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Entonces, vamos a pasar acá. En cuanto a la parte de gestión documental, pues nosotros sabemos que es un conjunto de normas administrativas y técnicas que están tendientes a esa parte de la planificación, lo que tiene que ver con el manejo de la organización y la documentación, cómo ustedes están organizando, cómo ustedes están llevando todo tipo de documentos que están ingresando a sus oficinas o a su parte administrativa y cuál es el manejo que se le está dando y el destino final que se está dando a esa información, así como también el proteger la información que ustedes están generando. Digamos que antiguamente era fácil poder emitir comunicaciones donde no se guardaran copias. Antiguamente de pronto era fácil poder acceder a información sin dejar una evidencia
o de pronto si llevar un control sobre ese acceso a la información. Precisamente cuando hablamos de la gestión del riesgo está en todo. La gestión del riesgo no solamente se asume para aquellos trabajadores que trabajan en campo, sino la gestión del riesgo está en todas las áreas de la empresa. Y así como en la parte de la gestión de documentación, el riesgo está, ejemplo, en cómo se manipula la información, en cómo se procesa la información, en cómo se guarda la información, en cómo es que se ordena la información. Entonces, de ahí partimos a que existen estas normas. Nosotros tenemos acá la norma ISO 31000, entonces es la que me debe implantar en cuanto a ese, que me garantice esa gestión documental, y ella me establece a mí los aspectos de cómo es que se deben venir los trabajos que se deben de realizar en cada parte que se implica en ese proceso de medir y evaluar los resultados en cuanto a esa gestión documental. Y la norma 15.489 es una guía para la gestión de los documentos de los archivos. Entonces, esa norma me proporciona a mí el cómo gestionar o administrar los documentos y la relación con los sistemas electrónicos. Entonces, cuando nosotros vamos a guardar información en sistemas electrónicos, una USB, cuando la guardamos en el email, cuando nosotros hacemos también procesos de microfilmación, cuando los documentos se deben de estar salvaguardados y que de pronto vayan a correr algún riesgo de deterioro de manera rápida. Entonces se hace una microfilmación con el fin de conservar esa información. Entonces, nosotros aquí en el diseño de ese sistema de gestión documental, nosotros tenemos unos marcos normativos, que es, primero, parte de la Constitución Política, segundo, sobre la Ley 594 del 2000, la Ley 734 del 2002, que es el Código Único Disciplinario, lo que es la parte de la Directiva Presidencial de la 04 del 2012 y la Ley 962 del 2005, que es la ley antitrámite, y la ley 1712 del 2014, que es lo que tiene que ver en cuanto a la parte de la transparencia y el derecho a la información, basados en esa resolución 8934. Entonces, miremos un poquito esta normatividad, las que nosotros debemos de tener como conocimiento y las más importantes. Entonces, aquí tenemos la ley 594 del 2000, ella me establece las reglas y principios que me regulan la función de la parte del archivo del Estado, pero también nosotros la debemos de cumplir. Para ello se establece la ley que me habla de una serie de artículos que permiten a una entidad pública o privada regularlos por la ley y seguirse y llevar una adecuada gestión del archivo. Entonces, eso va desde el recibimiento, lo que tiene que ver cuando nosotros tenemos unidades de correspondencia, desde la unidad de correspondencia hasta la parte de archivación de los archivos que nos lleguen, o también de las correspondencias o demás documentos que podamos nosotros también manejar. Y el artículo 24, entonces, la obligatoriedad establecida para esa parte de la retención, y será obligatorio para las entidades elaborar y adoptar respectivas tablas de retención documental. Más adelante vamos a mirar una tabla de retención documental. ¿Esto con qué fin? Con el fin de garantizar de que si mi empresa es la que está emitiendo la comunicación, también con el fin de garantizar qué tipo de información es la que nosotros estamos recibiendo, o qué tipo de documento es el que nosotros estamos recibiendo y cómo lo estamos nosotros ordenando, bajo las series y las subseries que lo vamos a ver. También tenemos lo que tiene que ver con la ley 734 del febrero del 2005, del febrero 5 del 2002, por la cual se expide un código disciplinario único en el artículo 34, que es formular y decidir oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y los presupuestos a cumplir en las leyes y normas que regulan el manejo de los recursos económicos o privados. Entonces, esto tiene que ver mucho con el manejo de los bienes del Estado, y en esta parte del manejo de los bienes del Estado es la ley que me regula la parte de la compensación del papel, el manejo del papel también, que es la que me habla. Aquí me dice sobre formular, hay 3 parámetros que me dicen formular o decidir oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo, los presupuestos
y cumplir las leyes y normas que regulan el manejo de los recursos económicos públicos y en su efecto los servicios. El manejo de servicios públicos, nosotros en la parte de los recursos económicos tenemos los renovables y los no renovables. Entonces ahí es donde nos empiezan a hacer la trazabilidad sobre el uso del papel. Por eso se dice un gobierno donde se agilice todo bajo la forma de cero papel o en compensación de cero papel. Utilizar los bienes y los recursos asignados para el desempeño del empleo o cargo y las facultades que sean atribuidas a la información reservada y a lo que tengan acceso por razón a la función y en la forma excluida para los fines del efecto. Entonces, ahí el cómo es que nosotros le estamos dando buen uso a los bienes y los recursos del Estado. Entonces, vuelve y juega, cómo es que nosotros estamos administrando bien toda esta parte de la gestión documental y la trazabilidad que se le debe de hacer. Y custodiar y cuidar la documentación y la información que por razón de su empleo, cargo o función conserven bajo su cuidado o la que tenga. Entonces, ¿cómo es que usted le está dando el manejo a la información? Acordémonos que nosotros, ejemplo, si yo voy a uno de sus conjuntos, si yo digo, por decirlo así, un conjunto residencial, yo digo, hágame un favor, yo quiero saber si el señor fulano de tal vive en tal apartamento. Usted ya no puede darme esa información, ¿sí? Tengo que identificarme. Tiene que dejar escrito en un formato legalizado, si ya estamos certificados por la norma ISO 9001 versión 2015, usted debe tener un formato donde tome mi nombre, donde tome mi cédula, donde tome mi teléfono y cuál es el motivo que me atañe para que usted me corrobore si esa persona vive ahí o no. Ahí es donde estoy salvaguardando la información de esa persona, que es el derecho a que diga o no diga en qué apartamento vive y si vive esa persona en ese apartamento. Un ejemplo. Otro, yo puedo llegar a decirle, hágame un favor, es que yo quiero que usted me deje ver el acta de la reunión pasada. ¿Quién es usted? ¿Usted estuvo en la reunión? Si estuvo en la reunión se llegaron a unos aspectos, en la reunión se levantó el acta y en la reunión se firmó el acta. Hay unas actas ya de tipo confidencial, entonces usted tiene que mirar si me deja o no me deja ver ese documento y volvemos a lo mismo. ¿Qué trazabilidad le vamos a hacer? ¿Ante quién tengo que escribirle? ¿Tengo que escribirle el correo de la secretaria? ¿Tengo que escribirle el correo del director o del gerente? Manifestando por qué quiero ver esa acta, si estuve presente o no. Entonces, eso es como el manejo de la información y salvaguardar la información que usted esté generando. Luego miramos lo que tiene que ver con la ley sobre la realización de los trámites y procesos administrativos. Entonces, esta ley es una iniciativa gubernamental que establece las directrices fundamentales de la política de racionalización de trámites, o sea, ¿qué quiere decir? Que generemos trámites de una manera más rápida, más eficaz ante el usuario o ante el cliente. Eso es uno de los parámetros y de qué manera lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer digitalmente. Esa parte, si la vamos a hacer digitalmente, ¿por quién va a estar controlada? ¿Quién va a ser el que le va a llevar el control a esa parte digital o los trámites vía online también? Eso es lo que cabe ahí también vigilado por la ley de la parte de la información, la norma ISO 30001, si no estoy mal. Perdón, la norma 27000, que es la parte que me guía lo que tiene que ver con la seguridad. Bueno, acá entonces miramos qué es un documento y entonces aquí ya empezamos a mirar unas cositas básicas de tanto de archivo como de gestión documental. Entonces es una información registrada, cualquiera que sea su tipo o forma, ¿sí? Es un método o mecanismo utilizado para o por todos nosotros los seres humanos para fijar la memoria. Entonces son actos, acciones, pensamientos, creaciones, todo documento que contenga una información clara y precisa. Eso es un documento. Pasamos a lo que tiene que ver qué es un documento de archivo.
Entonces, todo escrito, grabado o material audiovisual que contiene información sobre actividades realizadas por la institución que lo produce, es decir, ustedes y solamente ustedes son autónomos si pueden compartir, ejemplo, en una reunión, si ustedes hicieron una videoconferencia o si ustedes filmaron una conferencia. Bueno, ahorita porque estamos en época de esta pandemia y saliendo de ella, pero por ejemplo, si ustedes tienen microfilmaciones de reuniones de 2 o 3 años atrás, ustedes son autónomos de poderlas compartir o no, pero en esa autonomía deben de hacerle un seguimiento, deben de tener un formato, sea virtual, ¿sí? O medio digital, o sea también un medio impreso, donde se tomen algunos datos de la persona que solicita ese material y para qué lo solicita, que es el control de ese material audiovisual. Todo lo que ustedes manejen es control de información. Entonces, ¿para qué y por qué? ¿Cuál va a ser su destino? ¿O cuál es el objetivo? ¿O cuál es la importancia de solicitarlo? Entonces, realizar la organización que produce el cumplimiento de las funciones que corresponden. Dice, el registro de la información es producida o recibida por una persona o entidad en razón a las actividades o funciones que tiene el administrativo, la parte fiscal o legal, o un valor científico, económico, histórico, cultural o de objeto de conservación. Entonces, es lo que se plasma en ese formato, es lo que se plasma en ese documento, es lo que se plasma en esa acta, en ese memorando, en esa circular, en esa carta de carácter informativa. Aquí tenemos algo que hay unos documentos, tenemos que saber que existen documentos de apoyo y documentos esenciales. Los documentos de apoyo, pues digamos que son complementos a los documentos que ustedes recolectan y que debe abrir una carpeta o deben de grabarse en el sistema. Digamos que en la parte de cuando ustedes generan circulares que van acompañadas por anexos. Esos anexos pueden ser unos documentos de apoyo, siempre y cuando lleven una información clasificada o describida o descriptiva. También pueden ser leyes, resoluciones, manuales, algo que complemente el documento original del cual usted está procesando. Y el documento esencial para ustedes vienen a ser las cartas, los memorandos, las circulares, los tipos de cartas, la variedad en actas. Hay una norma que ustedes pueden consultar que es la norma 185. Esa norma 185 le dice a usted, digamos que esa norma es bueno acompañarla con esta parte del sistema de gestión documental, porque esa norma le dice a usted los tipos de carta que hay. Bueno, nosotros utilizamos el bloque extremo, pero también allí le dice los tipos de actas que hay. Entonces hay, por ejemplo, actas para posicionamiento, hay actas de asamblea, algo que a veces desconocen porque yo doy esa complementaria en cuanto a y ortografía. Es que la ortografía la acompaño con la redacción y me gusta mucho acompañarla con la norma 185. Y ahí, por ejemplo, desconocemos que se hacen actas para, digamos, el destino final de la documentación. ¿Qué documentos ya salen? Por ejemplo, nosotros vamos a sacar ya, por ejemplo, un formato sobre, no sé, recolección un formato, digamos, no de recolección, le voy a decir de basuras, que se me ocurrió que estaba pensando en el Carrasco, digamos un formato que ustedes utilicen en su parte administrativa. Entonces, ya ese formato, esa versión cambia, entonces lo van a actualizar y el antiguo, si lo tienen impreso, lo van a desechar. Entonces, digamos, cómo es ese proceso de desechar ese formato? Entonces, si nosotros lo tenemos manualmente, ¿cómo vamos a darle el destino final? Si lo tenemos digitalmente, entonces dar una explicación a través del acta, por qué ese formato, por qué ese documento, o por ejemplo, por qué ese manual ya está abolido,
¿sí? Y se deja claro que ya no va a funcionar. Existe también, por ejemplo, un acta que tiene que ver, ejemplo, un acta cuando llega alguien y toma posesión del puesto y se hace un acta de entrega de activos fijos y un acta de entrega también de activos fijos cuando se entrega el puesto, cuando la persona ya se va. Entonces, digamos que esa norma me dice cuántos tipos de actas hay, así como también me dice cuántos tipos de circulares hay, que ya sabemos que hay interna y hay externa, pero le dice cuál es la finalidad, le dice cómo se debe de redactar. Eso es muy bueno que ustedes lo sepan. Yo sé que muchos de ustedes lo manejan, porque por ahí, señores, ustedes pueden también saber cuando le llegan documentos de dudosa procedencia. Ejemplo, esa norma le dice a usted eh, que todos los documentos deben de ir escritos en Arial 12. De pronto que nosotros hagamos un documento en que va a ser de pronto extenso, un acto administrativo o un documento administrativo, acto administrativo se dice para la parte oficial, documento administrativo para la parte pública, privada, perdón, usted automáticamente sabe, podemos utilizar de pronto la Timan Roman 12, la podemos bajar máximo hasta los 10, pero preferiblemente un Arial 12 o un Arial 10. Y esa norma a usted le deja ver si el documento es original o no es original, o sea, si es verdadero o si es falso, por el tipo de fuente, por el tamaño de fuente, por los márgenes, de tal manera que, por ejemplo, las secretarias de gerencia, las secretarias administrativas, ellas, la mayoría conocen esa norma 185 y ellos saben cuándo llega un documento y es de dudosa procedencia. ¿Por qué? Porque primero se mira si llega con logo, si no llega con logo, si está bien redactada. Le dicen a usted cómo redactar una certificación, cómo redactar una constancia, todos estos documentos. Entonces, eso es documentos esenciales y nos podemos apoyar en esa norma. Les dejo eso ahí como para que ustedes tengan conocimiento de esa partecita. Bueno, aquí en la parte de la parte del archivo, entonces es un conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte, material acumulado en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e información a la persona e institución. Claro, porque es que archivos míos, los que yo guarde en mi empresa, en mi oficina, sirven como elemento de evidencia de carácter probatorio y solemne. ¿Eso qué quiere decir? Que ante una evidencia que pueda llegar a requerir X institución del Estado, sirven esos documentos que usted tiene como evidencia o soporte. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos ordenados esos archivos y sepamos con qué archivos contamos. Aquí la importancia de los archivos, entonces tenemos para medir la administración, la gestión y el control, lo que tiene que ver para la parte de los ciudadanos y para la ciencia y la investigación, porque nosotros tenemos el Archivo General de la Nación, que es donde llegan todos los archivos que se recopilan por parte del Estado, de las instituciones del Estado. Bien, aquí tenemos el ciclo vital de los documentos. En la gestión documental hay un ciclo vital de los documentos. Primero, pues, la generación o recepción de los documentos que uno hace a través de la unidad de correspondencia, si hay, ¿no? Si no, pues entonces el papel lo hace la secretaria colocando su sello de recibido, llevando un formato o una planilla en la cual la persona firme lo que se le entrega o firme el recibido dando una copia o las copias que requieran. Eso tiene que ver también con la parte de la radicación y el registro. Luego viene la parte del trámite, que es
digamos, el tipo de actividad que se vaya a desarrollar, la clasificación y la ordenación de los documentos y el almacenamiento en la parte del archivo o de la gestión. Entonces, aquí tenemos el archivo de gestión. ¿Qué es un archivo de gestión? Entonces, ese archivo de gestión es de las oficinas productoras de documentos, donde se origina el documento. Por ejemplo, ustedes me van a generar a mí una constancia sobre esta charla. ¿En qué? ¿Quién la origina? ¿En qué dependencia la origina? ¿Quién la origina? Y si me van a generar una certificación, esa certificación abajo tiene que ir por un transcriptor, porque una cosa es la persona que firma la certificación y otra cosa es quien transcribe esa información, o sea, la secretaria o el secretario, en el que se reúnen los documentos en trámite en busca de soluciones a los asuntos iniciados y sometidos a una continua utilización de consulta administrativa por la misma oficina u otras que soliciten. Luego viene el archivo central, unidad administrativa donde se agrupan los documentos transferidos por los distintos archivos de gestión o de la entidad respectiva. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que ustedes pueden tener una sede, solo una sede, como pueden tener dos. ¿Y dónde está la principal? ¿Cuáles archivos son los que ustedes tienen que entregar copia o hacer llegar a esa sede principal? Entonces, eso es como se dice el archivo central, donde van a reposar. Nosotros no llevamos archivos históricos, ¿sí? Más que todos los que llevan los archivos históricos son las empresas públicas. Nosotros, las empresas privadas, podemos tener nuestro propio archivo histórico, que es aquello donde se guarda otra copia de aquella información, digamos, que tenga de peso, como por ejemplo las constituciones, cuando hay cambio de socios, bueno, en fin, ustedes saben que puede llegar a ser histórico para su empresa y que deba de mantenerse en otro archivo totalmente aparte. Bien, tenemos acá las tablas de retención documental. Este es como digamos el ítem donde de pronto a veces desconocemos y es donde el trabajo es como más dispendioso en la parte de gestión documental. Entonces es una herramienta archivística que permite agrupar la documentación de acuerdo con las funciones propias de cada dependencia y establecer un tiempo de permanencia en cada fase de formación del archivo, o sea, cada cuánto va a durar esa información guardada. Entonces es un listado de series con sus correspondientes tipos de documentos a los cuales se les asigna un tiempo de permanencia y ese tiempo de permanencia está dentro de ese ciclo vital de los documentos, de lo cual me habla la norma 594 del 2000. Esa es la que nosotros tenemos que consultar para la preservación del archivo y de las tablas de retención. Entonces, así como nosotros clasificamos el dinero y de pronto ordenamos las tarjetas de crédito, también nosotros tenemos que ordenar nuestra información que tenemos en la oficina o que tenemos en la empresa. Entonces tenemos lo que es la clasificación, ordenación y descripción. Esas tablas de retención documental pues aplican esos procesos mediante la cual la documentación producida por parte de las oficinas se clasifica y se ordena y se ubica de acuerdo a lo establecido en esas tablas. Entonces vamos por clasificación, ordenación y descripción. Entonces aquí tenemos un ejemplo, mire, tenemos clasificación. Voy a explicársela acá en esta tablita. No sé si la puedan ver mejor. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Esta es una tabla de gestión documental. Fíjense en acá estos parámetros donde llegan y dicen aquí, DP, dependencia, serie, subserie. Serie, subserie. Entonces le voy a poner series. ¿Series qué son? Series son las actas, ¿sí? Las circulares, los memorandos. ¿Qué es una subserie? Entonces, las actas de comité, las actas, por ejemplo, de nombramientos, las actas, por ejemplo, acta de activo, acta de entrega de activos, acta de baja de documentos, que era lo que nosotros le llamábamos. Esto
Nosotros son la parte de lo que tiene que ver con las subseries. Los tipos de documento es por si nosotros vamos a generar, si es de tipo archivo, los vamos a archivar, los vamos a tener nosotros, o si los vamos a hacer llegar al archivo central. ¿Qué documento vamos a hacer llegar al archivo central? ¿Qué documento vamos a hacer llegar a la principal que está en Bogotá, en Barranquilla, en Medellín? ¿Cuáles nosotros vamos a conservar? Esos documentos son de tipo de gestión, de archivo de gestión o archivo central, o si los dos son de archivo de gestión y archivo central. Ahora, aquí cuando me dice disposición final, estos códigos es porque me dice conservación total, o sea, 100% conservarlo y hacer de pronto una microfilmación. Cuando me dice de la S de selección, si solamente vamos a seleccionar por un periodo. Aquí de reproducción técnica, si vamos a hacer esa reproducción o no. Y aquí si simplemente vamos a hacer de eliminación cuando pedimos copias. Entonces, esas copias se justifican que se guarden durante 5 años o solamente se guarda durante un semestre o un periodo anual, que por lo general la información se debe guardar lo mínimo un periodo anual, entonces, y se pasa a la parte de la eliminación. Esto es como lo más interesante, pero también lo más tedioso, porque cada una de ellas, cada documento que yo emita, que salga de mi oficina o que salga de la empresa, debe de tener un código. Ese código va acompañado del área que produce el documento, de donde nace el documento, y debe de ir acompañado del código del tipo de documento, entonces del área y del tipo de documento y un consecutivo que es el que se debe llevar. Por eso todas las cartas que se emiten llevan por lo general un código, un acta, ¿sí? Entonces el DAMC, entonces Departamento Ambiental C, cartas, la 001, ¿sí? La C002 van a ser circulares, la 003, ¿qué van a hacer? Memorandos, por decirlo así. Entonces, esto es como la tabla de gestión documental. Dice, listado de series con sus respectivos tipos documentales a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos. Y eso se hace de acuerdo a la anterior ley. Y aquí están los responsables de esas dependencias. Entonces, esto es como lo más... es lo más tedioso, pero lo más bonito porque es lo que nos ayuda a nosotros a ser ordenados en el archivo, abrir carpetas. Entonces, por ejemplo, usted dice, miren, en esta carpeta van a estar todas las actas, ¿sí? Esto es lo que tiene que ver, por ejemplo, con una subserie. Esta es la serie de las actas y estas son las subseries. ¿Actas de qué? Entonces aquí vamos a colocar las actas de la Asamblea General. Aquí vamos a colocar todas las actas de posicionamiento de cargos, si así se da. Aquí vamos a tener todas las actas cuando la persona se va, nos hace un acta de entrega del inventario del activo. Aquí aquí hacemos unas actas, por ejemplo, cuando vamos a eliminar documentos. O sea, la norma 185 les dice a ustedes cuántos tipos de actas hay y no solamente hay actas para junta administrativa, no solamente hay actas para asamblea o junta de socios, sino que hay como unos 10 tipos de actas. Bien, apta también para la parte de activo, para cuando ya se va a colocar en destino final un activo fijo. Entonces, cuando se van a dar de baja los activos fijos, ¿para dónde se van a dar? ¿A quién se le van a donar? ¿Cuál va a ser la tramitología? Ya no podemos llegar, digo yo, ejemplo, ya no puedo llegar a tomar una máquina de escribir y echarla a la basura. Ya no puedo llegar y coger un computador y sacarlo ahí en la puerta de la oficina, no. Yo tengo un computador y yo debo de darle el destino final y se debe hacer un acta y a qué empresa se le da ese equipo. O yo lo voy a donar, entonces un acta baja del equipo, pero a quién se le va a donar. Y en esa acta debe de firmar la persona que lo entrega y la persona que lo recibe, o sea, la empresa que la entrega y la empresa que lo recibe. ¿Listo?
Aquí entonces, para la parte de las tablas de retención documental, ¿para qué sirven en la parte de la administración? Dice, facilitan el manejo de la información, contribuyen a la realización de la producción documental, permiten a la administración proporcionar un servicio eficaz y eficiente, facilitan el control y el acceso a los documentos a través de los tiempos y retención en ellas estipulados, garantiza la selección y conservación de los documentos que tienen carácter permanente, regulan las transferencias de los documentos en las diferentes fases del archivo y sirven de apoyo para racionalizar los procesos administrativos. En eso es que nosotros estamos. Entonces, ¿cuál es la importancia? Entonces, desde el punto de vista archivístico, clasificación de la documentación, se permite el manejo integral de los documentos, facilita la organización de los documentos a partir del concepto de archivo y ayuda a controlar la producción y el trámite documental. Entonces aquí era lo que hablábamos de la serie. Mire, aquí tengo una serie, aquí están todas las resoluciones. ¿Cuántas resoluciones ustedes han expedido? Y aquí hay una serie de documental compuesta. Entonces, estas resoluciones van también, si estas resoluciones tienen a su vez otra documentación que son estudios previos o ejemplo unas propuestas o hay invitaciones o hay consolidación, por ejemplo, de información. Estas son las series documentales compuestas. Bueno, entonces dice, la serie está constituida por unas unidades documentales que bien pueden ser simples, un solo tipo de documento, o complejas tipos documentales diferentes. Las series inventariadas son la base para verificar y controlar. Aquí también podemos colocar otro tipo de documentos que no necesariamente tengan que ver, ejemplo, con las resoluciones que yo estoy llevando en un folder. Entonces aquí una subserie de documentales, un conjunto de unidades o documentales que forman parte de una serie. Entonces aquí sí lo que les digo, memorandos, memorando por ejemplo de llamado de atención, un memorando de despido, pero también hay memorandos para solicitar, para descargos, hay memorandos para solicitar información, hay memorandos de felicitaciones. ¿Dónde saben ustedes cuántos tipos de memorandos hay? En la norma 185. No siempre, y volvemos a lo mismo, no siempre memorando es para despedir la persona. Un memorando está para llamado de atención, un memorando está para hacer efectivo el despido, un memorando está para hacer una felicitación, una exaltación, un memorando está para que usted haga el descargo. Entonces, sírvase presentarse a la oficina de talento humano con el fin de dar descargo a los hechos sucedidos en la noche del 21 de julio de 2021. ¿Sí? Para eso también sirve. Entonces, esas son las subseries. Aquí ya es de tipo documental, donde hace referencia a la especie del documento que revela tanto el contenido de la estructura física del documento, que pueden ser otros tipos documentales, como lo hemos hablado, los contratos, las facturas, llevar un consecutivo de las facturas. Si ya no las estoy sacando impresas, entonces por lo menos tener una carpeta digital. Entonces, llevar esas facturas digitales en una carpeta digital, o si ya estamos manejando un sistema de gestión documental, entonces ese sistema de gestión documental le dirá dónde irán a reposar esas facturas digitales que usted genere. Si se pasan a PDF, entonces llevarlas en PDF. Y aquí están las técnicas de la organización de los archivos, entonces lo que son lo que tiene que ver con las técnicas o pasos. Entonces, si la ordenación de los expedientes debe realizarse por carpetas en forma de libro, es decir, al abrir la carpeta debe encontrarse el primer documento que genera el trámite y al final de la carpeta la última actualización del expediente, y de tal manera que se evidencie el desarrollo de los trámites. Entonces, ahí están los logos, ¿sí? ¿Qué carpeta es? ¿Cuándo se abre? ¿De qué manera? La foliación, entonces, la foliación que nosotros lo hacemos en la primera hoja, lo que es en la parte superior, 2x2, podemos llegar a hacer la foliación. Cuando tenemos un folio y ese folio tiene muchas hojas y, por ejemplo, son, digamos que ustedes van a hacer hojas, van a recibir currículos o hojas de vida que contienen demasiados formatos. Si
Si las van a recibir para alguna vacante o algo, deben de recibirlas con foliación y deben de asegurarse de que estén debidamente foliadas. Si no están debidamente foliadas, deben de dejar anotación o preferiblemente no recibirlas. ¿Por qué? Porque quien las entrega, si ustedes van a hacer devolución de ella y si falta algún documento, ahí el problema, y de pronto que falte por ahí el acta o la copia del diploma. Entonces, mejor miremos que estén debidamente foliadas y si no, pues rechacémoslas, porque favor presentar la documentación debidamente foliada. Sin ese requisito no se recibe la carpeta o no se recibe la documentación y nos evitamos dolores de cabeza con eso. ¿Listo? Lo que tiene que ver aquí, pues aquí hay una hoja de control. Esta hoja de control, pues es la aplicación de las tablas de retención documental. Aquí está la unidad administrativa, lo produce la oficina donde se genera y el nombre del expediente que nosotros tenemos, la fecha, el tipo de documento y el número de folios. Esto aquí es lo que emana la norma ISO 9001 versión 2015, ¿sí? ¿Cuándo qué? Cuando le dice a usted de cómo es que garantiza el debido manejo de la información, cómo es que usted también garantiza o gestiona el riesgo de la información, entonces llevando unos formatos legalmente establecidos donde tenga el logo de su empresa, donde esté el nombre de la empresa, donde esté el nombre del representante legal, donde exista una versión. Si ya leemos, cuando nosotros le vamos a actualizar algo a este formato, ¿sí? Y por ejemplo, yo quiero colocar acá, bueno, fecha de elaboración, responsable de la administración del expediente, firma, y por ejemplo, vamos a ver aquí, unidad administrativa, oficina productora, nombre del expediente, y tipo del expediente. Por ejemplo, aquí sería bueno, ya tenemos el nombre del expediente, pero el tipo de expediente, ¿qué es? ¿Es un documento? ¿Es un soporte? ¿Es un registro? Si le hago ese cambio, debe de ir automáticamente la versión si ya estamos bajo la norma ISO 9001. ¿Sí? Que es la versión 1, versión 2, versión 3. Y ahí es donde yo también puedo levantar un acta haciendo la aclaración de la actualización de un formato como tal. Entonces, ese es el control que nosotros tenemos que llevar. Pues, ¿para qué, hijos? Pues para evitarnos problemas y tener un mayor control. O sea, vuelvo y les digo, a sus oficinas, a su parte administrativa, los socios, los propietarios, los arrendatarios, si quieren una información, pues ellos van a tener que ceñirse digamos, al proceso que ustedes tienen para dar a conocer esa información, para facilitar la información o para prestar esa información. De lo contrario, no, ya no podemos con que sí, mire, buenos días, sí, con mucho gusto, sí, don Gerardo, siga, siéntese, ya le muestro el folio, ya le muestro, no, o sea, tiene que haber una explicación. El hecho de yo ir y decirles, préstenme esto, quiero ver esto, ya hay que empezar a hacer un seguimiento y eso es cuidar la información y eso va dentro de la norma ISO 9001, versión 2015, que son los requisitos y los requerimientos del cliente de cómo salvaguardar la información de los clientes. Por ejemplo, yo no puedo llegar a decirle a usted, hágame un favor, esto es que yo puedo ser el socio más importante o puedo ser la arrendataria o el arrendador más importante y de pronto he tenido una desavenencia con alguno de sus trabajadores. Yo no puedo llegar a decirle, hágame un favor, présteme la hoja de vida de él, que yo, no, eso es muy delicado, ese documento no, ni siquiera se le presta a otra dependencia. Esas hojas de vida se supone que la maneja contratación, la maneja talento humano, entonces si la pide ejemplo, si la pide presupuesto, si la pide fulanito de tal o el ingeniero, ¿para qué? Pídalo por correo electrónico. Genéreme o diligencieme un formatico, colóquele la firma y con mucho gusto, porque ahí usted va a tener que decir para qué quiere ver la hoja de vida de esa persona. Y así es como hoy día se han evitado muchísimos percances y que se filtre información y que se manipule y se utilice para cosas que no son. Y eso va dentro de salvaguardar la información de sus colaboradores.
Y aquí viene lo que tiene que ver también en esa parte de administración, lo que son las rotulaciones de carpeta, las rotulaciones de la caja y el diligenciamiento del inventario en cuanto a esa caja. Entonces tenemos ahí, no sé si ustedes alcancen a ver, tenemos un formato único de inventario, entonces mire que tenemos el día, el mes, el año, la entidad productora, la unidad administrativa. Estos son unos formaticos que los tienen un fondo de algodonero, pero que nos sirve a nosotros: unidad administrativa, oficina productora, número de la orden, el código, la numeración de las series o subseries, las fechas externas, inicial, final, la unidad de conservación, si es en caja, si es en carpeta, si es en tomo o en otra parte, de qué manera se va a conservar la información, el número de folios, el soporte, la frecuencia de consulta hay que llevar y las observaciones. Y aquí, por ejemplo, en frecuencia de consulta debería de haber una columna ¿quién consulta?, ¿no? ¿Por qué Alice está consultando tan seguidamente esos folios? ¿Sí? ¿O por qué solicita esa caja? Porque esa caja va a tener ejemplo de recuperación de todos los memorandos. Entonces, ¿por qué la solicito? Es importante tener esa partecita en claro. Eso es a breves rasgos lo que nosotros debemos de conocer. Yo sé que muchos de ustedes lo están llevando. Sé que de pronto les falta. El SENA da capacitaciones en la parte complementaria básica de 40 horas, pero que nosotros ahorita en vía conexión remota pues estamos haciendo charlas de 7, 6, 8, con el fin de abarcar temas. En la parte de gestión documental es demasiado amplia. Digamos que hay mucha información que ustedes conocen, de pronto otra que le falta por manejar, pero lo cierto es que hoy día nosotros tenemos que tener un archivo supremamente ordenado para evitarnos sanciones, para evitarnos demandas, para evitarnos acciones de tutela, porque de pronto si lo tenemos muy despapallado, en qué momento, por ejemplo, vamos a poder contestar de manera rápida una tutela o un derecho de petición, ¿sí? Entonces no hay como tener la información ordenada y que lo que nos pidan nuestros clientes, tanto internos como externos, nosotros lo podamos generar de manera rápida. Y también asegurar la información, que ustedes tengan todo el control de la información, que no se filtre información. Es muy delicado cuando se pierde un papel. A veces no le prestamos atención que se pierde un papel, se pierde un expediente o algo. Es súper delicado porque vamos a tener que rendir cuentas de él. Todo documento es algo solemne y sirve como elemento probatorio de lo que nosotros manejemos. Entonces, no sé, señores, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Yo con mucho gusto estas diapositivas, yo se las compartí ya a la ingeniera. Yo se las dejo ahí para que ustedes las puedan mirar con calma, materiales para ustedes, de ustedes, y dejarles la inquietud a ustedes a través del Colegio de Administradores de Propiedad horizontal si quieren tomar una complementaria. Entonces se puede desarrollar. Es como todo lo que tengo para decirles. ¿Tienen alguna pregunta? La ingeniera. Doña Rosita, los demás asistentes, las 56 personas que están en asistencia. ¿Me escucha, doctora Alice? ¿Me escucha? Sí, yo la estoy escuchando. Sí, señora. Doctora Alice, quería hacerle una pregunta. ¿El colegio puede organizar ese tipo de conferencias, es decir, de capacitaciones presenciales? Porque es que sí, se puede hacer para, ya digamos, eso sería para Bucaramanga, ¿no? Sí, nosotros en el SENA pues estamos trabajando vía conexión remota. Lo único es que, bueno, el instructor que desee ir presencialmente, considero que sí. Sí, señora.
El profesor que lo quiera hacer vía remota, también. Sí, señora. Otra cosita, doctora, las personas que asistieron a esta conferencia, ¿el SENA les certifica la asistencia? Previo al requisito que hay que enviarle a usted el listado de los asistentes, ¿cierto? Sí, lo ideal sería, pues, digamos, como generar ya unas 2 o 3 charlas más para poderlo certificar. Y entonces, pues, hablamos Perfecto, doctora. más puntualito de un tema, con calma, se hace el ejercicio. Esto fue como muy global, muy generalizado, ¿no? Señora, y otra preguntita, es que hay muchas personas que aparecen como NN o como Rosita Orejarena, no sé por qué razón, y no se han renombrado. A esas personas no se les podrá despedir ningún certificado si no se renombran, tienen que hacerlo. Entonces, para que por favor las personas que están escuchando esta conferencia, lo que les estamos diciendo, que se renombren. Muchas gracias, doctora. Eso era todo lo que yo tenía que decir. ¿Hay alguien más que tiene levantada la manita? Ingeniera Claudia, queda usted, por favor, para que les dé autorización. Yo, Está la doctora Gilma también, la presidenta de nuestro colegio. Doctora Gilma, tiene la palabra. gracias, Rosita. No, doctora Alice, ante todo agradecerle de verdad que muchas gracias por estar dándonos estos tan buenos consejos y de verdad que sirven muchísimo para la organización administrativa, para todo, agiliza el trabajo y nos da pues una cantidad de ¿qué diríamos? De gabelas para tener más tiempo, organizar, encontrar todo el tiempo. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba comercio, nos decía el señor Eliezer Oces, que era mi profesor, ustedes tienen que encontrar todo con los ojos cerrados. Entonces la organización de todas estas cosas es muy importante, el saber organizar todo es muy importante. Muchas gracias de verdad, doctora, y esperamos de verdad que podamos seguir teniendo sus conferencias, sus consejos, su sabiduría y todo en el colegio. Pues cuadren y pues no serán las 40 horas porque yo sé que la gente está muy ocupada, pero podemos hacer, por ejemplo, un curso de gestión documental básico y generamos unas 5 o 6, 7 charlas y Rosita me dice, y si es en este horario, pues yo con mucho gusto les puedo colaborar en este horario, de las 5 a las 6:30, dado que pues ahorita estoy con otra universidad. Pero sí, doctora Gilma, es bueno que nosotros nos apropiemos de este tema porque nos ayuda y nos evita muchos dolores de cabeza, sobre todo que los gerentes están ocupados, los administradores están ocupados y pues a veces, digamos, lo digo en la parte de practicantes, que a veces tenemos practicantes, ellos no saben, ellos a veces pues pecan por dar una información porque pues se piensa que con esa información no se va a dar nada, no va a aparecer nada. Y de pronto, pues ahí es donde vienen los ayayay, ¿no? Por ejemplo, el dar una información de una persona donde vive o cuánto gana, ¿sí? O la información de un arrendador para que el arrendatario lo contacte y mire que ejemplo, tenemos por arrendatarias, entonces lo contactan y dicen, no, mire, es que yo quiero que saque el inmueble de la arrendataria, ¿y usted cómo se enteró mi dato? ¿Y usted por qué me llama? ¿Sí? Entonces eso es muy delicado porque se supone que uno da fe de que están protegiendo la información. Y así muchas cosas, por ejemplo, hojas de vida que a veces se piden de los empleados y que de pronto sea para demanda de alimentos o algo. Uno nunca sabe con todas estas cosas que están viviendo. Entonces, ahí es donde también hablamos de esa gestión del riesgo, ¿no? Cómo nosotros gestionamos ese riesgo y ese riesgo es salvaguardar la información con la norma ISO 27000, que es cómo maneja uno la información a través y mirando desde la parte de la gestión documental. Son cositas así como muy que hay que tener presentes, ¿no? Útiles, útiles. Y muchas gracias, doctora. Esperamos volver a verla. Bueno, doctora, discúlpeme, tenemos unas manitos arriba, tenemos unos minuticos todavía para poderlas atender. Sí, diría que unos 10 minuticos, cuénteme. Bueno, entonces vamos con doña Sharon Pardo. Doña Sharon, habilito su micrófono. La escuchamos, doña Sharon. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Aló, me escuchan? Sí, le estoy escuchando. ¿Sí, me escuchan?
Sí, Sí, perfectamente. Sí, discúlpeme que voy en el transporte, pero voy conectada y escuchando y aprendiendo. Tengo una pregunta para la doctora. Como administradora, ¿cómo puedo subsanar o sea, los consecutivos de las actas, puesto que pude evidenciar que no tienen la correcta numeración, o sea, se saltan? Entonces, por ejemplo, estaban las 5, después pasó a las 7, obvio, pues era la 6 la que correspondía en vez de las 7. Entonces, ¿cuál sería el modo correcto para subsanar esta numeración sin alterar el acta? Gracias. sin alterar el acta, puede hacer una nota o puede hacer una lista de chequeo o una lista de verificación, haciendo las correcciones. Ok, doctora, muchas gracias. Tenemos otra mano arriba de doña Mabel Eugenia Castillo. Doña Mabel, habilito su micrófono. Sí, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Doctora Ali, muchas gracias. Muy buena su charla acerca de la gestión documental, muy importante. Le quería preguntar en su experiencia, estadísticamente, si hay muchos conjuntos hoy certificados con la norma ISO 7000. Bueno, ese dato sí no lo manejo yo. Ya está una compañera que está más empapada de ese asunto, pero diría que sí, por toda la reglamentariedad de la propiedad horizontal que se ha venido dando. Ah, ok. Quería saberlo porque me parece interesante que se implementara, bueno, en el 100% de los conjuntos que estén sometidos a propiedad horizontal. Mil gracias y de verdad le agradezco mucho al colegio. Esta es la segunda charla a la que asisto y estoy matriculada con ustedes. Muchas gracias. Bueno. Continuamos entonces con doña Elda Patricia Parra. Doña Elda, le habilito su micrófono, doña Elda. Muy buena tarde, noche. Primero, pues agradecer al colegio que nos ha dado la oportunidad de traer muy buenos exponentes de propiedad horizontal, en este caso la doctora Gilma. Doctora Gilma, muchas gracias por la oportunidad que nos da de aprender cada día más. Tengo una inquietud. Doctora, quisiera que usted me colaborara diciéndome si existe una obligatoriedad para presentar las actas en forma física o archivo a la Cámara de Comercio de cada uno de los conjuntos y cómo se llevaría a cabo, porque existen unos reportes de años anteriores donde yo no ejercía y lo estaban llevando un consecutivo y lo estaban dejando archivado en la Cámara de Comercio. Entonces, la verdad no lo he tratado en mis otros conjuntos y se me hizo curioso, y hoy tratando este tema, me gustaría que usted me guiara. Le agradezco. No, eso sí solamente usted lo desea, pero por los momentos no es obligatorio. Lo que sí está siendo obligatorio es para la DIAN el facturar electrónicamente, eso sí ya, y empezó desde el año pasado lo que es la parte de la nómina electrónica. Oye, además los conjuntos residenciales no se inscriben en la Cámara de Comercio por ser entidades sin ánimo de lucro. Entonces no. No es necesario. Ahí no los obliga a eso. Bueno, doctora, no tenemos ya manos arriba. No sé si en el chat hay algún comentario, ¿no? Solamente están dando las gracias. Claudita, a usted muchísimas gracias también, de verdad que siempre nos está colaborando y siempre está atenta a todas las actividades que tenemos del colegio. Muchas gracias, de verdad. Con mucho gusto para servirles. No, de verdad, si ustedes quieren tomar, porque es que hay demasiado, o sea, esto aquí fue como algo, ¿sí? Pero si ustedes quieren, como se dice, una capacitación paso a paso y que en cada charla se tome, o sea, que cada charla se tome un tema, por lo menos vienen para la parte de gestión documental, por lo menos serían como unas 7 charlas para abarcar todo el tema de gestión documental. Ir un paso a paso, por ejemplo, una charla de todo lo que tiene que ver con foliación, una charla de todo lo que tiene que ver con tablas de retención documental y así sucesivamente. Muy bueno, muy bueno.
La parte de conservación y preservación, los factores externos, internos, en cuanto a la parte del cuidado, de la información, la rotulación de las cajas, todo eso. Doctora, tenemos una preguntita más. La señora Nelly Leito. Señora Nelly. La escuchamos. Buenas tardes. Buenas ¿Sí me tardes. oye? Sí, señora. Bueno, primero que todo, darle las gracias. Es una charla bastante interesante. Y pues realmente no es una pregunta, sino es como de pronto un aporte para las personas que decía Rosita que figuran como NN. Es que yo estaba en las mismas. Yo estaba convencida que yo sí estaba registrada como Nelly Laitón porque me había inscrito. Cuando Rosita hizo la observación, me fui a mirar y estaba NN. Entonces sería bueno que las personas que asistieron de pronto miraran antes de que se cierre la charla, porque pues es triste pues que hayan asistido y que hicieron el esfuerzo y el deber y queden como por fuera ahí de esa lista. Era ese el aporte. Muchas gracias. Sí, señora. Muchas gracias. Para poder sacarles, por ejemplo, una parte básica, como les digo, sería hacer unas 3 charlas más y se puede, unas 3 charlas más fuera de la capacitación que yo les digo y y deben de estar registradas en Sofía Plus, tener su cédula, tienen que inscribirse en Sofía Plus y tener su clave, ¿sí? Si han tomado ya otras capacitaciones con el SENA, magnífico. Si no, pues estar inscritas en Sofía Plus y tener la cédula y entonces se miraría si se pueden inscribir por archivo plano, pero tienen que estar inscritos en Sofía Plus de una u otra manera. Las personas que ya están inscritas y que no recuerden cédula, bueno, pues se coloca por archivo plano. Y entonces miraríamos con doña Rosita cómo tramitaríamos esa complementaria para que puedan tener, por ejemplo, una certificación básica en gestión documental. Muy interesante, doctora, y yo creo que la doctora Gilma me apoya en lo que voy a decir, que el colegio siempre contará es decir, el SENA contará con nosotros, con el colegio, para poder hacer estas capacitaciones y las podemos seguir organizando, doctora, y con su aporte, con su ayuda, de verdad que quedamos muy agradecidos y seguro que todos nos apoyarán. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos. A usted, Gracias por doctora. asistencia. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Gracias, Buenas gracias, tardes. doctora. Muchísimas que esté muy gracias. bien. Muchas gracias. Bueno.